y en Instagram recién iniciamos la transmisión. Luego me irán confirmando a ver si en YouTube está en directo, y pueden utilizar el chat en YouTube y en Instagram también. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde estén. Gracias por estar a todos y a todas del otro lado. Bueno, he dado en llamar esta charla claves para alcanzar un estado de paz. Espero que se escuche bien. Hoy quería compartirles algunas ideas, ya que el subtítulo del libro hace referencia a alcanzar un estado de paz total, y llegan a mis redes muchas preguntas, y en las entrevistas que estoy compartiendo es una de las cosas que más preguntan, ¿no? Es decir, si este estado de paz es posible o si es un ideal. Entonces veo que quizás puede llegar a ser visto como un ideal o muy alejado de lo que podemos conseguir en esta vida. Pero bueno, con esta charla que se suma a la serie de reflexiones sobre el libro y también se suma a las entrevistas, quizás ayude a que no se vea como algo tan inalcanzable. Hay una cierta bibliografía que lo muestra como un estado totalmente inalcanzable. Entonces, lo primero a reafirmar, lo primero que todos tenemos que tener claro, que la única forma conocida en la humanidad para un ciudadano promedio de la sociedad actual, influenciado por los mensajes de los medios, las personas cercanas, el sistema educativo y el sistema laboral, para alcanzar la paz el único camino es trabajar sobre la mente, no sobre la conciencia ni el alma, que son atributos, o son otros atributos, y sobre esos atributos no podemos hacer nada porque esos son atributos perfectos, no son atributos influenciables por la sociedad. Entonces, esos dos atributos hay que dejarlos como están. Incluso desde la mente con esos atributos no se puede hacer nada, porque son partes elevadas de nosotros mismos. En el único elemento que nosotros podemos influir, y de hecho influimos con la conciencia, porque un atributo de la conciencia es la capacidad de atención. Y la mente, para trabajar sobre ella, hay que poner foco y atención. Entonces, de esa manera influimos con la conciencia en la mente. El único atributo en el cual trabajar es la mente, pero más específicamente el sistema de pensamiento. Para profundizar un poco más, porque decir mente es un concepto muy amplio. La mente tiene niveles, como la mente racional, emocional, instintiva. La mente tiene dimensiones, consciente, subconsciente. Tiene una parte sutil y otra que está más en contacto con lo físico. La parte de la mente abstracta y la parte de la mente más concreta. También la mente gobierna el cerebro, gobierna los hemisferios del cerebro. E incluso también tiene polaridades. Por programación se puede tener una mentalidad más positiva o negativa. De hecho, la programación también tiene géneros, masculino y femenino. El sistema de pensamiento es el software, es lo que incide en todos esos atributos. Entonces, el sistema de pensamiento es la programación y es un elemento fundamental y el elemento donde podemos influir con la conciencia. Porque el sistema de pensamiento es observado por la conciencia. La conciencia es lo que somos y la mente es algo que nosotros poseemos. Entonces, el trabajo sobre el sistema de pensamiento es muy importante de considerarlo como la materia prima esencial, porque nos podemos confundir y pensar que el trabajo se hace sobre el mundo que vemos fuera. Eso es un punto importante en la charla del día de hoy.
las claves para alcanzar un estado de paz. ¿Cómo una persona puede equivocarse y comenzar por el afuera? Bueno, pensando que para alcanzar la paz se tiene que ir a la India, tiene que hablar con algún gurú, tiene que inscribirse a la comunidad de un gurú, tiene que comprarse algún medicamento, ¿no? O sea, intentando modificar elementos de la afuera, intentando controlar y manipular la realidad externa, no es el camino, no es el camino a comenzar. Por supuesto, cuando se trabaja sobre el sistema de pensamiento, la realidad externa, por añadidura, va a modificarse. Pero en una primera instancia es un error comenzar por ahí. Es como a la hora de construir una casa, comenzar por el techo. A la hora de construir una casa, se empieza siempre desde las bases, desde los cimientos. Entonces, para alcanzar la paz, de nada sirve modificar el lugar donde se vive, la profesión, las relaciones, las aficiones, la economía de uno mismo, hacer más viajes, generar un emprendimiento. No, las decisiones sobre qué hacer y qué no hacer en lo externo no es un comienzo óptimo. ¿Por qué razón? Porque si nuestras creencias rígidas subconscientes se mantienen iguales, es decir, seguimos teniendo, no sé, la culpa arraigada, la carencia, los juicios duales o juicios erróneos, apego al tiempo, al espacio, creencia que podemos ser dañados, queja, como para mencionar solo unos pocos pilares de ese sistema de pensamiento. Si todo eso se mantiene constante, todo lo que intentemos modificar en el afuera lo vamos a percibir desde el mismo sistema de pensamiento y lo vamos a interpretar todo de la misma manera. No va a haber una transformación profunda. Vamos a generar un cambio superficial que en nada va a impactar en reducir el sufrimiento y tener una sensación de paz. ¿Ok? Ahí dice Mariano, tus buenos pensamientos te han rejuvenecido. Veo cómo manejas muy bien el sistema de pensamiento. Gracias por compartir. Un abrazo grande, un abrazo grande. Gracias por el comentario. Entonces, claro, estamos justamente un poco hablando de eso, ¿no? El trabajo es sobre el sistema de pensamiento, no es sobre el afuera. ¿Por qué? Porque las situaciones, si no se trabaja sobre el sistema de pensamiento, por más que uno intente cambiar cosas en el afuera, las situaciones se van a repetir y se van a repetir los sentimientos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo sobre la interpretación y las creencias profundas. Ahí hablaban del rejuvenecimiento, ¿no? De los buenos pensamientos. Bueno, más que los buenos pensamientos, lo que incide en el rejuvenecimiento es la no creencia en la pérdida, la no creencia en la edad, la no creencia en el tiempo. En la pérdida, ¿por qué? En la no creencia, por ejemplo, de que se pueda perder alguna etapa de la vida. Hay personas que piensan que pueden perder alguna etapa de la vida, perder la juventud, por ejemplo. O hay personas que piensan que pueden perder la salud. Entonces, sí, la creencia en la pérdida, sinceramente, hace años que no la tengo. Y la creencia en la edad tampoco. Y la creencia en el tiempo menos que menos. Entonces, bueno, si se percibe así en el cuerpo, bueno, gracias por el comentario, pero la idea es que todos podamos sentirnos espíritus libres, conciencias libres, fuera totalmente del tiempo, y no solo sin la pérdida, sino que sin ninguno de esos elementos del sistema de pensamiento falso. Entonces, en esta charla que se llama Claves para alcanzar un estado de paz, tal como es el subtítulo del arte de sanar la mente, para los que recién se están sumando en Instagram o recién se están sumando en YouTube,
quería aclarar un poco que ese estado de paz no es inalcanzable como menciona mucha bibliografía. Es un estado totalmente posible y eso no hay que dudarlo. Es una charla como para transmitir seguridad y en base a los comentarios que vayan surgiendo vamos a ir compartiendo en conjunto. No hay nada estipulado el día de hoy. De hecho no estoy con el libro en la mano. Es una de las primeras charlas que, bueno, hice algunas reflexiones donde leía el libro. Ahora no estoy haciendo lectura del libro, sino que solamente estoy hablando de algunas ideas que están en el libro. Entonces, lo primero que me compartí es que comenzar desde el afuera, el camino hacia alcanzar un estado de paz, no es el camino inicial, no es lo óptimo, es un camino erróneo. De todas formas, si uno siente deseos muy profundos de conseguir más relaciones, de conseguir, es decir, de trabajar en el afuera, de conseguir más relaciones, de conseguir más riqueza, de conseguir más reconocimiento, más premios, fama, poder, estatus, no sé, crear una empresa, una pareja. Es decir, todos los deseos vinculados con el afuera, si uno siente la necesidad de ir tras esos deseos, se recomienda ir tras eso, conseguirlo, porque es la única forma de reconocer su inutilidad a la hora de brindarnos paz. No digo que sea totalmente inútil eso, pero sí que es inútil a la hora de brindarnos paz. Aquí estamos hablando de claves para alcanzar un estado de paz. Ahí menciona enfermos bipolares 30, así es, el estado de paz por supuesto es alcanzable y tu libro es excelente. Muchas gracias. Yo aplico ahora el sistema del pensamiento y me ayuda mucho con mi enfermedad mental de trastorno bipolar. Bueno, primeramente no creerte esa etiqueta de trastorno bipolar es muy importante, porque eso es como una especie de juicio, ¿no? Es decir, si yo creo que tengo trastorno bipolar, muy probable que si me lo creo, lo tenga. Pero bueno, lo podríamos comentar un poco más adelante porque quizás es un pensamiento o un concepto que para la introducción es un poco más avanzado, ¿no? Pero en realidad eso es un juicio. Pero lo que decía antes, si se sienten deseos de modificar cosas en el afuera, eso se tiene que hacer, porque es como una especie de etapas, ¿no? Estamos quemando etapas. Es decir, todos vamos hacia un estado de paz. Pero también hacer las cosas que no son necesarias para ese estado de paz tiene su utilidad. Porque nunca es recomendable descartar algo antes de experimentarlo. Nunca. De hecho, todo eso forma parte de un estado de conciencia. Primeramente, la personalidad necesita para su autoestima, para su amor propio, para sentirse diferente, superior, especial, ganador, exitoso. Una vez que eso se alcanza, todas las personas que han alcanzado esos atributos de personalidad, ninguna alcanzó la paz porque eso viene de la sociedad, viene del mundo y es totalmente ilusorio. Bien, entonces ir en busca de esos elementos externos tiene su utilidad, pero no nos sirve para alcanzar un estado de paz. Por eso mencionaba antes que no es conveniente comenzar desde el afuera. Y además ir en busca de eso no está ni bien ni mal. Simplemente no es el camino para hallar el estado de paz y plenitud y completud al que hace referencia el libro. Nada más. Y lo destaco primeramente porque, como dije, es un error muy común. Muy común. Es lo que ocurre en una primera etapa según la configuración de la conciencia de separación que propone el sistema social. Esa forma de felicidad, que es una felicidad egoica, es una felicidad falsa, es una especie de felicidad dual.
es una felicidad que responde a lo que consigamos del mundo, entonces no es duradera. ¿Por qué no es duradera? Porque si nuestra forma de conseguir felicidad es a través de logros externos, eso en algún momento de la vida se termina, tiene caducidad. Imagínense, un niño se acostumbra a tener felicidad en la medida que los padres lo premien por algo que realiza. Lo aplauden una vez, 2 veces, y la tercera vez no lo aplauden más, y el niño se frustra porque espera el aplauso, y lo que en un principio fue felicidad y gratificación, luego se transforma en dolor, se transforma en llanto, se transforma en odio a los padres porque ya no lo aplauden. Un ejemplo muy sencillo, pero con ese tipo de atributos externos que uno va en busca, cuando uno es adulto, sucede lo mismo. Uno se monta toda una realidad para recibir reconocimiento porque eso le da mucha gratificación, le hace sentir muy importante. Bueno, va a durar unos meses, va a durar unos años, va a durar unas décadas ese reconocimiento. Y después ese reconocimiento la sociedad se lo va a dar a otra persona. No es estable. Por eso mencionaba que luego se va a transformar en frustración, se va a transformar en sufrimiento, se va a transformar en depresión, estado en el cual está mucha gente, se va a transformar en nostalgia, se va a transformar en envidia, se va a transformar en celos. Es una felicidad y una satisfacción engañosa, no es íntegra. Es decir, tiene dos caras. Todo lo dual tiene dos caras, es decir, son armas de doble filo. De un lado cortan, pero a la vez que cortan, uno se termina tarde o temprano cortando con el otro filo. Es algo que parece efectivo en primera instancia, pero luego se hace contraproducente. Bien. Bueno, esto como comentarios iniciales al compartir del día de hoy. El estado de paz total al que hace referencia el libro es eterno, es total, es completo, es inmutable. ¿Por qué? Porque justamente viene del sistema de pensamiento, viene desde dentro, no responde a nada externo, no responde a ningún logro, no responde a nada que yo vaya a buscar en el mundo. Viene de una fuente interna, por eso es verdadero, por eso es eterno. Pueden pasar los años, pueden a uno aplaudirlo o abuchearlo y da igual, no está atado a nada externo. Entonces, no todas las personas buscan paz. Y eso se debe a que de momento no se dieron cuenta de que la paz es lo más valioso. Entonces están buscando otras cosas desde la idea de que la paz se consigue haciendo algo que tenga que ver con el mundo. Muchas personas, por ejemplo, están haciendo, no sé, deportes extremos, por ejemplo. Y bueno, son etapas, se tienen que quemar esas etapas de sentir adrenalina, sentirse vivo a través de un deporte extremo, pero quien está buscando paz porque considera lo valioso, se dio cuenta que lo valioso es la paz, no está en la sintonía o familiarizado con hacer deportes extremos, por ejemplo. Pero igual no pasa nada, porque esa persona que hace deporte extremo quizás no tiene ningún accidente, pero si tiene un accidente o si muere haciendo ese deporte, no importa, reencarna y ya va a tener integrado que lo más valioso es la paz en la otra vida. No pasa nada, porque todos estamos yendo hacia la paz. Entonces, si no se consigue en una vida, se conseguirá en otra, ¿no? Pero como dije antes, solamente se consigue trabajando en el sistema de pensamiento, porque desde el sistema de pensamiento programado por el mundo y la sociedad está la idea de que necesitamos cada vez más y más cosas y no estamos programados para disfrutar de las cosas, sino más bien a desear otras cosas, sin agradecer y sin disfrutar de las que tenemos. Entonces, en el estado de paz real, al que hace referencia el libro, ¿cómo sería? Bueno, no hay preocupación por nada,
se comprende de que no existe ningún problema, no creemos que nada nos falta, no creemos que tenemos que hacer algo, que tenemos que pagar algo que debemos, sino que se está bien disfrutando este momento, desde la plena completud y la no necesidad de nada. Es decir, uno está perfecto así, tal cual está ahora. No sé si les sucede. Ahí, por ejemplo, en Instagram pueden comentar si quieren, si están perfectos tal cual están ahora. Si están perfectos tal cual están ahora, están en un estado de paz. En YouTube también, que estamos transmitiendo en directo para YouTube, también podrían mencionar si están perfectos tal cual están ahora. O si les falta algo. Si les falta algo, seguramente habrá algún pensamiento de carencia, porque en realidad no nos falta nada para sentir paz. Shirley dice sí, es decir, dice que está perfecta tal cual está ahora, aunque a veces me lo tengo que recordar. Bueno, para eso hacemos estas charlas, para eso hacemos estos directos, para eso está el libro El arte de sanar la mente, para recordar las cosas importantes. Nunca están de más estas charlas o los libros o lo que sea para recordar lo importante, porque todos necesitamos recordarlo. Así que genial, gracias por tu comentario, Shirley. Entonces, no se ve la necesidad de cambiar nada, no se ve la necesidad de perfeccionar nada, no se ve la necesidad de mejorar nada, no se ve la necesidad de controlar nada. Pero claro, a ese estado uno se une a través de lograr la sanación del sistema de pensamiento. Y eso que mencionaba Shirley, esto de que lo olvidamos, también tiene que ver con el sistema de pensamiento, porque no deberíamos olvidarlo. Es decir, debería estar grabado en nuestro sistema de pensamiento que no necesitamos controlar nada, ni mejorar nada, ni perfeccionar nada, ni cambiar nada. Debería estar grabado en nosotros y no necesitaríamos recordarlo. Porque alguien quien alcanzó un estado de paz total, eterno, no necesita recordarlo. Porque si lo necesita recordarlo es porque lo pierde por momentos. Y si lo pierde es porque cree en la pérdida. Entonces habría que sanar la creencia en la pérdida, por ejemplo. Nada, eso me quedó colgado en el comentario de Shirley. Pero claro, a ese estado uno se une a través de lograr la sanación del sistema de pensamiento, como mencionaba. Y ese estado es el que queremos todos. Más allá, como dije antes, más allá de que muchas personas lo tengan en claro y otras no. Más allá de que muchas personas se estén moviendo en la dirección de lograrlo y otras estén haciendo lo imposible para no alcanzarlo. No importa, porque como dije antes, tarde o temprano todos llegaremos a ese estado porque es el único real. Porque se siente en ese estado la única energía real. La única energía real, es decir, quitamos todo lo material que hay en el universo y solamente queda el estado de paz, o sea, la energía de paz, la energía de amor. Me siento en paz, dice Kate. Me siento en paz, gracias. Shirley dice gracias también. Bueno, qué bien que se sientan en paz. Gracias a todos también por estar aquí. Entonces, el sistema de pensamiento es la raíz de la causa del sufrimiento. Y si uno trabaja ahí, no hace falta resolver temas vinculados con lo externo, como las relaciones o incluso las propias conductas, la forma de sentir, la forma de hablar, el diálogo interno y externo, no hace falta. Observando la mente podemos identificar qué es lo que está desalineado con el amor, pero no solo observando, sino también sintiendo. Cuando sufrimos emociones que nos hacen vibrar en baja frecuencia, ahí veo que están surgiendo comentarios, ahora los voy a leer, pero termino con esta idea y los leo.
no solo observando, sino también sintiendo. Porque, como decía antes, cuando sufrimos emociones que nos hacen vibrar en baja frecuencia, esa es la señal de que detrás de esa emoción está el pensamiento que necesita corrección o alineamiento con la verdad. ¿Se comprende? Porque en realidad en el estado de paz total, como lo repito en casi todas las entrevistas, en casi todas las reflexiones, en el estado de paz total no hay emociones, las llamadas negativas. Hay un estado neutro. Entonces, la señal que nos dice que hay un pensamiento desalineado con la verdad, desalineado con el amor, son las emociones vinculadas con el miedo, que serían las negativas, de frecuencia energética negativa, tristeza, angustia, bronca, odio, enfado, todas, frustración. Porque lo que nos está produciendo esa emoción que nos hace vibrar en el miedo es un pensamiento falso. La causa es un pensamiento falso que no es real y puede estar relacionado con uno de cualquiera de los 24 atributos del sistema de pensamiento falso, que luego, después si quieren, los podemos ver y podemos mencionarlos. Para todos los que están aquí en directo y para los que lo van a ver en diferido, obviamente, porque esto queda grabado, tanto en Instagram como en YouTube. Y me parece una información importante. Entonces puede estar relacionado con uno de cualquiera de los 24 atributos, con uno o con varios, o con los 24. Eso es lo que produce sufrimiento. ¿Por qué digo 24? Porque es el modelo que utilizo, que he diseñado y he creado y he estudiado yo, ¿no? A raíz de años de compartir y años de brindar talleres y brindar retiros y brindar cursos y leer y dar charlas. Para el último retiro que hicimos en Asturias, he compartido una conferencia, Vive sin miedos y en paz total, en la cual he preparado esos 24 atributos. Entonces es el modelo en el que yo confío y creo, y al haberlo compartido, incluso lo comparto también con alumnos en sesiones, veo que está muy bien. Humildemente digo que está muy bien ese modelo. Bien. Entonces, y ahí se incluyen, voy a ver comentarios, porque no, como están, no quiero, tengo amigos e invierten para su jubilación y están estresados y les quita la paz, dice Adi. Sí, esto de estar preocupados por el futuro forma parte del sistema de pensamiento falso. De todas formas, el mensaje no es no planificar ni invertir para la jubilación. No, hacer eso no tiene nada de malo. El tema es que yo lo haga asustado y que tenga miedo al futuro. ¿Se entiende? Ahora, si esos amigos que están invirtiendo para su jubilación y están estresados y eso les quita la paz, como tú dices, Adi, lo están haciendo desde el miedo, lo están haciendo desde la preocupación. ¿Ok? En el libro se menciona como una de las ideas generadoras de vejez el miedo al futuro y el miedo a la jubilación y las leyes sociales, ¿no? Está en uno de los capítulos que hay leyes sociales vinculadas con el futuro. Que la idea no es que no se tenga que planificar, y viene bien para aclararlo, gracias Adi Ríos. No es que no se tenga que planificar o que esté mal planificar o que los que están planificando la jubilación están haciendo algo malo. No. Simplemente hay que ver desde dónde lo hacen. Si lo hacen desde el miedo al futuro o si lo hacen porque en definitiva el futuro cuando llegue es presente. Cuando decimos que el futuro no existe, no estamos diciendo que estrictamente lo que pase dentro de 5 años no existe. Estrictamente estamos diciendo que el momento más importante es este. Y el futuro es totalmente incierto y no me tiene por qué generar miedo. Pero yo puedo hacer algo para dentro de 5 años si quiero. Si lo hago desde mi paz y no pierdo la paz, estaría genial. Y si lo hago con miedo, ¿qué pasa? Y como dice ahí los amigos de Adi, que si lo hago con miedo,
y estoy estresado y me quita la paz, ahí está. Eso también es útil, porque tengo un pensamiento falso dentro mío que me genera una emoción que no tendría que estar ahí, y esa es la señal de que estoy viviendo desde un sistema de pensamiento falso, porque no he nacido para vivir así. Hemos nacido para estar regocijados en la dicha. Y esa sería el estado ideal. Entonces, decía que si nos está produciendo esa emoción que nos hace vibrar en el miedo, hay detrás un pensamiento falso, que no es real y puede estar relacionado con cualquiera de esos 24 atributos. Pero ahí también se incluyen también las interpretaciones erróneas, las interpretaciones falsas, porque también toda interpretación de la realidad procede del sistema de pensamiento, porque desde el sistema de pensamiento interpretamos la realidad. Y además de manera subconsciente. Es decir, esos pensamientos falsos no están a la vista. Ahí se complica un poco todo, no están a la vista, porque si no sería muy simple modificarlos. Es decir, digo, bueno, el futuro no existe, el pasado no existe, son intervalos de tiempo irreales, bueno, solo existe el presente. Y ahí se me modificó toda mi mente consciente y subconsciente. No, simplemente he modificado hice un cambio de pensamiento en la mente consciente. Ahora luego eso habría que bajarlo a la subconsciencia y para eso hay técnicas. Entonces, por eso, la cosa se complica mucho más incluso, no solamente porque están ocultos, sino que se complica mucho más cuando esos pilares del sistema de creencias nosotros los tenemos como grandes valores, como algo fundamental para nosotros. Es decir, de momento no llegamos a percibir su falsedad y estamos muy alejados de percibir esa falsedad. Y eso lleva a un estado bastante insoportable, que es estar con mucho miedo, pero sin ser consciente de la razón principal. Como ahí decía, ¿quién era? Adi, ¿no? Que decía, tengo amigos que invierten para su jubilación y están estresados y les quita la paz. Bueno, no es un estado totalmente inconsciente. Al menos saben qué es lo que le quita la paz. Al menos saben que les quita la paz pensar en la jubilación y los estresa y bueno, tienen, en realidad, en el fondo hay un miedo al futuro, que eso produce mucha ansiedad. Pero claro, ahí está identificado, ¿ok? El tema es cuando ciertas personas, por ejemplo, que podemos ser nosotros, eso lo tiene como un gran valor, es decir, lo tiene como un pilar en el sistema de creencias, la inversión en la jubilación y el miedo al futuro, el miedo a la jubilación, y toma la jubilación como algo muy serio, y realmente la persona siente miedo al futuro y dice, sí, realmente hay que tenerle miedo al futuro y hay que estar todo el día planificando la jubilación. Es decir, la persona ahí lo tiene como un gran valor, como algo fundamental para la persona. Entonces, esa persona sí que está muy alejada, porque algo muy falso cree que es verdad. Es decir, de momento está muy, pero muy alejada de percibir su falsedad. Y eso lleva, como dije antes, a un estado bastante insoportable. Eso que es estar con mucho miedo, pero sin ser consciente de la razón principal, que deriva también en pánico. Porque si yo tengo miedo y sé la razón, puedo trabajar sobre ese miedo. Ahora, si yo tengo miedo y no sé la razón, estoy en un estado insoportable que lleva al pánico. Es decir, bueno, pero igual también tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque la persona puede iniciar una terapia, puede acercarse a libros, a charlas, y puede descubrir por qué. Pero en el momento, cuando la persona tiene miedo y no sabe por qué, es decir, tiene un pensamiento subconsciente o tiene un pensamiento consciente que es un gran valor, pero es una falsedad, entonces ese estado es uno de los,
Sí, de los peores para el ser humano. Es decir, el miedo sin motivo. El mejor sería la alegría sin motivo, que es el estado que lleva el sistema de pensamiento real, la alegría sin motivo. O la dicha sin motivo, o la inspiración sin motivo, o el entusiasmo sin motivo, que son atributos muy elevados de la conciencia, la iniciativa, el entusiasmo, la inspiración. Cuando se está años con el sistema de pensamiento verdadero, se logra ese estado. Pero cuando se está con el estado, con el sistema de pensamiento falso, el estado al que se llega, y que quizás ese estado pueda ser como trampolín, es decir, pueda sacarlo de esa situación, sea ese miedo sin motivo. Porque además es incapacitante el miedo sin motivo. Es decir, la persona está con los amigos y de repente se pone toda pálida, empieza a temblar, taquicardia, ataque de pánico. Entonces es incapacitante. Pero simplemente son señales de alarma para darnos cuenta que el sistema de pensamiento está errado. Eso, estamos pensando algo mal. Nada más. Bueno, gracias por todos los comentarios, gracias a todos los que se están uniendo. Y me encanta tu sabiduría, dice Ana. Un abrazo grande, grande Ana. Hola, dice, ya compré un curso de pareja, la sanación, me fue súper, pero en lo económico, lo de la pareja sigue igual, me sirvió para la abundancia económica y no en relación de pareja. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Compré un curso de pareja, me fue súper en lo económico, lo de la pareja sigue igual. Bueno, a ver, recordemos que comprar un curso no es que te va a garantizar que tú modifiques. O sea, comprando un curso no hacemos nada. O sea, compramos un curso y de ahí tiene que venir el compromiso de la persona y hacer todo lo necesario. Y aparte no es algo instantáneo. Es decir, todavía quizás no viste resultados, pero eso no significa que los resultados no van a llegar. ¿Bien? ¿Quién es la que...? Ah, Solís 1718. Si las ideas del curso las has aplicado y las estás aplicando, y bueno, también la materialización de todo eso en la realidad lleva su tiempo. ¿Bien? Así que, bueno, gracias por compartir. Entonces, ¿qué decía? Que, bueno, cuando hay una falsedad, como que la persona lo tiene como un gran valor, eso estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si una persona considera una fecha exclusiva y muy especial la de su cumpleaños, o un gran valor ser de tal nacionalidad, o un gran valor tener determinada profesión. Bueno, eso denota un gran apego al tiempo, un gran apego al espacio y un gran apego a atributos perecederos. Y el apego a atributos falsos y perecederos acarrea mucho sufrimiento. Bien. ¿Y cómo se formó el sistema de pensamiento? Ya que mencionamos, bueno, para alcanzar un estado de paz total, lo principal es trabajar sobre la mente, dijimos, no sobre el afuera, y después profundizamos diciendo, se tiene que trabajar sobre el sistema de pensamiento. Tenemos que tener en claro que el sistema de pensamiento se formó por la influencia del entorno, por ideas inculcadas de la sociedad y la cultura asociada a esa sociedad. El sistema educativo también, las familias. La sociedad en sí funciona como una máquina inconsciente que nos transfiere mensajes, nos transfiere ideas, nos transfiere creencias. Y nosotros las absorbimos y las creímos sin ser conscientes, es decir, desde la tierna infancia. Ahí Alberto deja un comentario también. Bueno, vayan dejándolos todos, pueden dejar cualquier tipo de comentario. Si lo que estoy mencionando suscita algún tipo de comentario, tanto en YouTube o en Instagram, dejen los comentarios que quieran y luego en una parte de la charla, quizás al final, me voy a tomar el tiempo entre comillas, ¿no?
un instante dentro de este mismo ahora me lo voy a tomar para ir leyendo los comentarios. Así que no se preocupen si sigo brindando o compartiendo ideas y no leo los comentarios, que luego voy a hacer un repaso total de los comentarios. Gracias por todos los que están escribiendo. Decía que la sociedad funciona como una máquina inconsciente que nos transfiere mensajes, nos transfiere creencias, y nosotros desde la tierna infancia las creímos. Entonces, al observar la mente con claridad, podemos darnos cuenta de los atributos falsos e ir disolviendo toda la falsedad a medida que depositamos las creencias verdaderas. Y de esta manera, la mente programada pierde poder y comienza a gobernar la conciencia. Es decir, comienza a gobernar la mente, la conciencia. Y ahí aflora algo muy común, bueno, un síntoma de que la persona se está desprogramando, aflora la voz de la conciencia, que al principio es como una intuición, algo que viene del subconsciente, una corazonada, o también se dice hacer las cosas de corazón, cuando lo hacemos desde la profundidad de la mente subconsciente. También técnicamente sería eso, porque en realidad el corazón es un pedazo de carne, digamos, es como el cerebro. Todo está en la mente, o sea, todo lo que son pensamientos, todo viene desde la mente y de la conciencia. Después el corazón y el cerebro serían nuestras partes hardware, ¿no? Nuestras partes duras. ¿Bien? Entonces eso está en lo material, no genera pensamientos. Eso no sé si todos lo tienen claro. Entonces ahí, a medida que lo interesante de esto es que de esto tiene que ver la sanación de la mente, a medida que uno se va desprogramando de esa maquinaria inconsciente y de esos mensajes inconscientes de la sociedad, va aflorando la voz de la conciencia. Antes, la voz que hablaba más alto era la voz de la mente programada, se dice también la voz del ego o la voz del miedo. Y el estado ahí es de confusión, es de duda. Porque ante la conciencia tener una inquietud de por qué sufro, por ejemplo, el mensaje que le viene es desde la mente programada. Es decir, ¿desde dónde? Desde la sociedad, desde la programación de la sociedad. Entonces por eso se produce un estado de confusión, porque ahí no hay verdad. Ahí hay duda, hay confusión. Entonces se genera duda, se genera confusión cuando quien gobierna la mente es la voz de la mente programada o la voz del ego o la voz del miedo. Es todo igual. A medida que la persona hizo que su programación pierda poder, la voz que va a aflorar en ella será la de la conciencia. Bien, entonces cuando hay mucha falsa programación, la voz de la conciencia está muy débil. ¿Ok? Y el otro día me preguntaban si uno se interna en un monasterio, por ejemplo, ¿va a desarrollar más conciencia? O si se aleja de la ciudad y se va a una cueva, ¿va a desarrollar más conciencia? Y no necesariamente. Porque esto sucedió con un alumno. El alumno quería irse de la ciudad donde vivía y quería irse a las sierras y a una cueva. Y me preguntó si de esa manera desarrollaría más conciencia. Y no necesariamente fue mi respuesta que quiero compartir aquí en esta charla. Porque lo ideal es que la conciencia se desarrolle en cualquier lugar. ¿Y esto por qué? Porque el espacio es una ilusión. El espacio, al igual que el tiempo, no importan. De hecho, ir a una cueva, ir a un monasterio o ir a una comunidad alejada de la ciudad, hay que tener, bueno, puede salir bien o puede incrementar el ego espiritual. ¿A qué me refiero? Porque la persona, como está muy tranquila, como no hay estímulos, quizás se cree que alcanzó la paz total, pero hay que ver si fuera de esa comunidad
esa paz se mantiene. ¿Se entiende? Sería una paz irreal. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, la persona cambió su entorno, ahora vive en una cueva y vive en la sierra o vive en la comunidad de tal gurú, pero si le cambian el entorno, el miedo y el caos vuelve a su mente. Es decir, es como si a un monje tibetano lo sacás del monasterio y lo depositas, no sé, en medio de Manhattan, ¿no? O de Madrid, o de Barcelona, una gran ciudad. Y ante la bocina de un taxi se altera. Entonces, muy iluminado, el monje no estaba. Ahora, si sigue con su dicha y dice, esto es un juego, esto están todos en base a sus objetivos, están todos locos, cada uno está viviendo su personaje y lo ve todo como un juego, se divierte en Manhattan viendo a los jugadores de bolsa estresados, y se mantiene su paz, ahí quizás sí. Entonces hay que ver si esa paz que exhibe en el monasterio la tiene porque no hay estímulos que alteren a esa persona o por miedo a los estímulos que la alteran. Es decir, hay que ver si está en el monasterio por elección consciente. Y lo eligió conscientemente como el mejor lugar para vivir, pero en realidad puede vivir con su paz en cualquier lado. Es decir, se va a una gran ciudad y sigue con su paz interna. Ahí saluda Hilda Riveros desde Colombia en YouTube y Autoplenitud también, que dejó algunos saludos también. El desafío no es escapar a un entorno sin estímulos. El desafío es mantener la paz en medio del caos. Porque además, caos en definitiva es un juicio. Y si se alcanza la paz total, ya no hay juicios. Ahora vamos a ver los 24 atributos del sistema de pensamiento falso. Y uno son los juicios. Entonces, como en ese estado no hay juicios, a la persona le daría igual estar en cualquier lado. O le debería al menos estar igual en cualquier lado. Todo esto para decir que, para decir esta pregunta que me habían realizado, de si una persona se aleja de la ciudad y se va a un lugar más tranquilo, desarrolla más su conciencia porque está todo el día en silencio y en contemplación. Y la respuesta fue, como he mencionado recién, no necesariamente. Bueno, voy a compartir la lista de los 24 atributos del sistema de pensamiento de miedo. ¿Les parece? Este modelo es según mi estudio, mi análisis, mi discernimiento. O sea, estos serían los 24 del sistema de pensamiento falso y los contrarios serían los pilares del sistema de pensamiento real. El sistema de pensamiento del amor, el sistema de pensamiento verdadero, como quieran llamarlo. Podemos hablar de los falsos, o sea, el atributo falso y el atributo verdadero. Bien, el primero es la creencia en la herida, la creencia en el daño, la creencia que alguien me puede dañar. El miedo a ser dañado, que viene de un pensamiento primigenio de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es falsa, porque lo único que existe es la invulnerabilidad. ¿Por qué lo único que existe es la invulnerabilidad? Porque esto se deriva de los atributos de la conciencia universal creadora. La conciencia universal creadora es invulnerable. Nada puede destruir a la conciencia universal creadora. Y nosotros formamos parte de esa conciencia universal creadora. Somos una partición, somos conciencia. Con lo cual no existe para nosotros, nunca fuimos dañados ni dañadas. Nunca nadie pudo herirnos. ¿Por qué? Porque somos conciencia.
Entonces, el pensamiento falso aquí sería el de vulnerabilidad, que además lleva a una sensación de peligro, de amenaza, de vivir la cocreación incluso de relaciones que me dañan, situaciones que me dañan. En realidad nada me daña sino mi propia mente, mis propias creencias. El verdadero sería la vulnerabilidad, y no, el falso sería la vulnerabilidad y el verdadero sería la invulnerabilidad. ¿Ok? El segundo, los juicios duales o los juicios falsos de cualquier tipo. Es decir, todo significado que impregne en la realidad. Eso proviene de mi mente. Entonces no es real. Es como decir, yo ahora estoy viendo un móvil. O estoy viendo un micrófono. Eso no es real, porque esto es un campo infinito de posibilidades, es energía. Ese móvil es un campo infinito de posibilidades, es energía, no es un móvil. Esa es la palabra, ese es el juicio que yo emito a la realidad. Juicios duales, ¿cuáles son? Mejor, peor, éxito, fracaso, bonito, feo, ganar, perder. Eso menos que menos, eso no existe. Eso divide la mente en dos. De hecho, por eso se habla de la no dualidad. En la no dualidad no hay juicios duales. Pero también le agregamos los juicios falsos de cualquier tipo. Cualquier significado que atribuya a la realidad viene de mi mente subjetiva. Es decir, voy a incorporar a la realidad, a algo inerte, a algo inmutable, palabras para interpretarla. Pero eso forma parte de mi mente subjetiva. En realidad la realidad es neutra totalmente. Entonces lo falso sería agregar algún juicio a la realidad y creérmelo. O agregar algún juicio dual a la realidad y creérmelo. ¿Qué sería lo verdadero? No agregar ningún tipo de juicio. Percibir la realidad neutralmente. Es decir, percibo. Y si emito algún juicio, no me lo creo. Digo, sí, es un móvil, pero no me creo que es un móvil. Es un juicio. En realidad, en otro idioma sería otra palabra. En realidad es una energía, es un campo infinito de posibilidades. Pero para comunicarnos decimos micrófono, decimos móvil, decimos monitor, en fin. No creernos juicios duales, no creernos significados que vengan de nuestra propia mente aprendidos. Son totalmente falsos. ¿Por qué? Porque lo incorporó la sociedad a nosotros. Entonces es totalmente falso. El tercero es la carencia. Y los derivados son pérdida y conformismo. Carencia, pérdida y conformismo. Esos en algún momento, si quieren, los podemos desarrollar, porque para ahora mi idea es compartirles los 24. Pero hay muchos vídeos en el canal o en el Instagram sobre la carencia, ¿bien? ¿Cuáles serían los reales, los verdaderos? La abundancia. ¿Ok? La abundancia y que no existe obviamente la pérdida, no existe el conformismo. El conformismo son todos derivados de la carencia. El sexto, el egoísmo. El contrario sería el altruismo. El séptimo, las ideas de tiempo. Y los intervalos de tiempo inexistentes como pasado y futuro. El octavo, el espacio.
El noveno, la culpa. Bueno, en cuanto al tiempo, o sea, las creencias de tiempo inexistentes, el verdadero sería que solo existe el presente, el único tiempo que existe. En cuanto al espacio, el espacio físico sabemos que es una ilusión. La conciencia no habita en ningún tipo de espacio, por eso no se apega a ningún tipo de espacio. El noveno, el falso, sería la culpa. El verdadero, ¿cuál sería? La inocencia. El verdadero sería la inocencia. El décimo, el control y la manipulación de la realidad. El verdadero sería aceptar todo tal cual es. No controlo ni intento manipular ningún tipo de realidad. El número 11 sería el victimismo. ¿Qué sería el victimismo? Ponerme en una situación de perjuicio para obtener algo. Es decir, me creo perjudicado, creo en el perjuicio. El victimismo tiene mucho de creencia en el daño. Claro, aquí ya estamos con el 11, el 12, el 13, entonces ya empiezan a ver, la culpa también es una mezcla entre el pasado, el juicio dual de bien y mal, aquí ya empiezan a haber mezclas. Pero así todo, más allá de que hay mezclas, se pueden identificar claramente. Todo eso viene en el libro, dice Solís. No está así ordenado, pero sí, se habla en el libro de todo esto. Es decir, se reflexiona sobre esto. Bien, pero no está así ordenado con los 24. Bien. El victimismo, entonces mencionamos, es me ubico en una situación de perjuicio para llamar la atención y en base a eso, obviamente, buscar la atención de alguien y así obtener. Pero el perjuicio no existe. No puedo ser perjudicado. Todo esto viene del ego, ¿no? Estamos hablando de lo falso, de los atributos falsos. Entonces, ¿cuál sería el verdadero? En realidad el victimismo no estaría... Quien se instala el sistema de pensamiento real no ya canceló totalmente el victimismo. No se victimiza de nada porque ya dejó de creer en el perjuicio. No se cree que puede estar perjudicado por algo, porque ya no cree en el daño, ya no cree en el riesgo. Entonces no se ubica en la situación, en la posición de víctima. Entonces también el verdadero, en este caso, sería la vulnerabilidad. No, perdón, la invulnerabilidad. Es decir, que no podemos ser dañados. ¿Ok? El 12 sería la queja. Y esto tiene mucho que ver con el control y la manipulación de la realidad. Es decir, las cosas no, o la realidad no me muestra lo que yo quiero, entonces protesto y me quejo. El verdadero sería aceptar todo tal y cual es, tal y como es. El número 13 sería la intolerancia. La intolerancia tiene mucho que ver con que todo lo que en el sistema de pensamiento, choque contra eso, yo me vuelvo intolerable o intolerante frente a eso. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento falso tiende a mantenerse. Entonces, para mantenerse, ¿qué es lo que hace? Para mantenerse, se vuelve... Vieron que hay personas que son como intolerables o intolerantes hacia otras ideas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que no está alineado a su sistema de pensamiento falso, lo rechaza para que el sistema de pensamiento falso se mantenga vivo. Entonces ahí hay apego y miedo a que muera el propio sistema de pensamiento.
Entonces hay una especie de intolerancia hacia ideas, hacia personas, hacia acciones. ¿Cuál sería el verdadero? Bueno, la tolerancia. Es decir, no tener miedo a escuchar otras ideas. No tener ningún tipo de miedo a que ese sistema de pensamiento se destruya, porque el sistema de pensamiento falso en realidad se tiene que destruir, se tiene que disolver. Entonces la persona se vuelve más tolerante. En el 14 están los premios externos. El deseo de poder mundano, estatus, fama, reconocimiento. Eso es muy del ego. ¿Cuál sería el contrario? Bueno, buscar la paz desde el sistema de pensamiento. Y no buscar ningún tipo de premio externo para que me dé paz. El número 15 sería la exigencia y la presión, que tiene mucho que ver con el perfeccionismo. La exigencia y la presión. El verdadero es también aceptar todo tal y como es. Es decir, uno no está presionado absolutamente por nada. ¿Por qué uno? O sea, ¿qué es lo que a uno lo puede presionar? Miedos. Cuando uno está exigido y presionado por algo, en realidad en el fondo esa exigencia y esa presión viene por miedos. Y esos miedos seguramente tienen mucho que ver con la idea de daño, la idea de perjuicio, la idea de estar en riesgo, la idea de peligro. Es decir, algo dentro de la cabeza de la persona le dice que si no se exige y no se presiona, va a estar en riesgo, va a estar en peligro. Y eso le lleva a exigirse y presionarse. El número 16 es la oposición. Y este tiene mucho que ver también con la intolerancia. Es decir, la persona se opone a ideas diferentes a su sistema de pensamiento. Es un gesto egoico la oposición. Intolerancia y oposición, si bien no es lo mismo, hay diferencias, por eso están diferenciados. La intolerancia está en el número 13, la oposición en el número 16. ¿Por qué? Porque alguien puede ser intolerante, pero no oponerse. Y hay otras personas que sí se oponen. Más allá de que sean intolerantes, se oponen. El número 17 es la negatividad. Este está bastante claro, ¿no? Es decir, personas que siempre ven el vaso medio vacío, que todo va a estar mal, que se viene el fin del mundo, que nada va a salir como yo quiero, nada va a salir bien. Negatividad. El número 18, el drama, que también es un poco más intenso que la negatividad. El número, y bueno, todo esto, lo negativo sería lo óptimo, es decir, ¿no? Lo contrario sería la positividad y obviamente evitar el drama. Cero drama. La persona con el sistema de pensamiento real no tiene drama. ¿Drama de qué? Aunque tampoco lo óptimo sería lo positivo. En realidad lo óptimo, el verdadero de la negatividad sería lo neutro. Lo que pasa es que desde la negatividad no se puede saltar a la neutralidad. Desde el positivismo se puede saltar a la neutralidad. ¿Por qué? Porque para la neutralidad la persona tiene que conocer los dos polos. Si conoce uno solo no puede ir hacia lo neutro. El número 19, la comunicación conflictiva y poco empática. Esto ya tiene que ver con la comunicación de la persona. ¿Cuál sería su contrario? O el verdadero, la comunicación amorosa, la comunicación empática. El número 20, la condenación, la exigencia de castigo. Esto tiene que ver con la falta de perdón. El número 21, las creencias transferidas por personas de referencia y autoridad. Esto es como una especie de apartado a que en ese sistema de pensamiento falso están esas creencias
que son transferidas por familiares, que son transferidas por conocidos, personas. El número 22, la desconfianza. Su parte verdadera, su elemento verdadero sería la confianza. El número 23, la acumulación desmedida inconsciente. Este también requiere una matización, porque no toda acumulación está vinculada con el miedo. Es decir, alguien puede acumular casas para recibir un beneficio, para alquilarlas y recibir un beneficio. Otro caso sería si la persona acumula, no sé, soldaditos de juguete y tiene toda una habitación acumulando soldaditos de juguete y no sabe ni para qué. Y son soldaditos que valen una fortuna y no sabe para qué, porque bueno, le gusta coleccionarlos. Eso sería un poco la acumulación desmedida inconsciente, que puede estar relacionada también por las creencias transferidas. Es decir, quizá la persona tenía un abuelo, un tío que coleccionaba soldaditos de juguete y lo tiene considerado como algo muy importante y de mucho valor. Entonces ese sería un ejemplo de acumulación desmedida e inconsciente. Y el 24 sería la diferenciación, el especialismo. Es decir, el impulso de diferenciarse, el impulso de creerse especial. Bien. Su contrario o el positivo es, o sea, el vinculado con el sistema de pensamiento verdadero es que todos somos uno. No hay nadie más importante que otro, no hay nadie más especial que otro, no hay nadie diferente a otro, ¿no? Entonces, en esta charla de las claves para alcanzar un estado de paz, vimos estos 24 atributos. Estos son los atributos del sistema de pensamiento falso, y obviamente vimos también los contrarios, que son los verdaderos. Y luego algo tan importante como los atributos son los mecanismos de defensa también, que lo vimos ahí en el canal en la parte de directos, la parte 1 y la parte 2 de todos los mecanismos de defensa, que creo que vimos unos 15 aproximadamente. Y son mecanismos de la mente que defienden todos estos atributos para que se mantengan rígidos. Recordemos, el sistema de pensamiento, este sistema de pensamiento falso, hace un esfuerzo para mantenerse rígido. Y ese esfuerzo para mantenerse rígido además también es subconsciente. Es decir, la mente hace un esfuerzo para mantener ese sistema de pensamiento falso y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, para quien les interese el tema, en la parte de directos de mi canal de YouTube, que es Mariano Menéndez Coach, en la parte de directos está el vídeo 1 y el vídeo 2 de los mecanismos de defensa. Es decir, inconscientemente podemos negar parte de la realidad o negar alguno de los atributos del sistema de pensamiento. Es decir, la persona dice, no tengo culpa, yo no soy culposo. Cuando en realidad a nivel inconsciente tiene culpa. Pero su mecanismo de defensa le dice, no, yo no tengo culpa. Como para poner un ejemplo, ¿no? Y para que nos demos cuenta de la importancia de los mecanismos de defensa del ego. Porque además ese concepto de mecanismos de defensa no está muy divulgado a nivel masivo. Pero es de vital importancia. Es un conocimiento que viene de la psicología, de la escuela freudiana. Más específicamente hay un libro de Anna Freud que habla sobre eso. Entonces, identificando los 24 atributos, trabajando con afirmaciones para disolverlos. Es decir, de esos 24 que vimos, podrían, si quieren, ver en cuál están
cual lo tienen muy rígido y muy intensificado en la mente, y con afirmaciones se pueden disolver. Luego también no solo con afirmaciones, sino también con acciones de confirmación y acciones de blindaje. ¿Qué son las acciones de confirmación y acciones de blindaje? Por ejemplo, si tomando uno al azar, uno cualquiera, ¿cuál podemos tomar? No sé, la intolerancia. Una acción de confirmación, si yo veo que soy muy intolerante, una acción de confirmación sería, estudiar temas o ver vídeos de temas que no tolero. Entonces eso disuelve mi intolerancia. Esa sería la acción de confirmación. La acción de blindaje es la acción que me protege. Es decir, por ejemplo, en la intolerancia, si yo me veo que estoy siendo intolerante, tomo una acción de protección para que esa intolerancia no se desarrolle, no vaya más. ¿Ok? No sé si hay alguna acción específica, no sé si tomé el mejor atributo, pero básicamente el concepto de acción de confirmación y acción de protección, ese es el concepto. Una de las acciones me protege de que no se desarrolle el atributo que he identificado y que lleva tiempo identificar incluso, y la acción de confirmación sería lo que me mejora, la acción que me mejora ese atributo. O que me lo disuelve, ¿no? Si es un atributo falso. Y obviamente todos los atributos verdaderos se pueden mejorar. También se pueden incrementar infinitamente. Así que vieron que el tema de la sanación de la mente no es algo muy simple, muy fácil. Tiene su complejidad. Luego también se pueden incluir mucha meditación, mucha lectura, mucha reflexión sobre ideas verdaderas, que para eso les puede servir quizás el libro, que hay mucha reflexión sobre ideas verdaderas. Hay afirmaciones también, mucho enfoque, mucha disciplina, y también descubrir, como dije antes, descubrir los mecanismos de defensa subconscientes que están activos en la mente. Entonces en eso radica el trabajo sobre el sistema de pensamiento que lleva a la paz. Como dije, no es un método superficial, no es un método fácil, puede llevar años o toda una vida, pero de esta manera se logra incrementar la paz. Puede también requerir el estudio de algún sistema de enseñanza espiritual serio, como puede ser el Curso de Milagros, que es uno de los más recomendados. Y todo esto en la vida cotidiana, como dije antes, no hace falta irse a la cueva, al monasterio, a la sierra, en la vida cotidiana, donde se viva, en la ciudad o en donde se viva. Por supuesto, claro que si uno se va a una cueva, como decíamos antes, se ahorra de hacer todo este trabajo. Y a raíz de falta de estímulos, puede creer que alcanzó la paz. Entonces cuidado, porque puede ser engañoso. Eso sería como engañarse a uno mismo. Cuando en realidad la persona se alejó de la vida cotidiana por miedo. Entonces eso no garantiza la paz. Y esto igual para empezar. Luego uno puede continuar con lecturas más profundas, como por ejemplo, no sé, estudiar los principios de los milagros, reflexionar sobre esa enseñanza y luego seguir con otra y mantener el estado de paz reflexionando sobre ideas verdaderas. ¿Por qué? Porque si no, el sistema de pensamiento falso tiene una base a la cual volver. Entonces la reflexión sobre ideas verdaderas, que nunca está de más, y como decían ahí en los comentarios, sirve quizás estas charlas o libros o lo que sea para recordarlas. Entonces eso desarrolla discernimiento. Y eso sería como una especie de estrategia de manutención de este estado de paz. Y ese discernimiento nos va a proteger de que se nos inserten falsedades en la mente. Bien.
porque, como ya les digo, la sociedad está llena de falsedades. Si uno no tiene el discernimiento bien desarrollado, en cualquier momento se le puede insertar una creencia falsa, pero cuando tiene una persona tiene el discernimiento desarrollado, ya no se le puede, no puede ingresar una idea falsa, una creencia falsa. Porque el discernimiento justamente lo que nos da es eso, la capacidad de identificar falsedades y verdades. Así que un poco eso, gente. Lamento decirles que no, para esto, claves para alcanzar un estado de paz, no hay un tip mágico de 1 minuto para sanar la mente. De hecho, el libro muestra una aproximación al tema con algunas prácticas, pero no garantiza la sanación, porque la sanación depende de la disciplina y depende del trabajo de cada persona. ¿Ok? Bueno, les había mencionado que iba a ver los comentarios. Ya estamos terminando. En YouTube no hay ninguno. A ver en Instagram si hay algún comentario y respondo a esos comentarios y terminamos la transmisión. Muchísimas gracias por... hoy a las 7 de la tarde España vamos a estar con Gonzalo Colombo en Despertando con Gonzalo, en el Instagram de Gonzalo. Bien, el Instagram es ese, Despertando con Gonzalo. O se pueden sumar desde mi Instagram también. Bien. Alba que dice, gracias siempre, Marian. Ahí Solís que mencionaba si todo viene en el libro. Como he mencionado, no viene así ordenado. Nada de lo que veo significa nada, dice Mari Prieto. Genial, una frase de un curso de milagros. Bien. Te entrego ese miedo, esa culpa, etcétera. Esperar que el Espíritu Santo haga algo. Me parece como adicción a recibir guía y respuestas de Dios exterior. Eso de mencionar, te entrego esa culpa, te entrego. Bueno, pueden ser afirmaciones, pero sí, no sé, eso de... Lo que pasa es que, claro, se dice recibir guía, pero en realidad uno no está recibiendo guía de la afuera. Cuando uno recibe guía, está yendo a comunicarse con su propia mente subconsciente, es decir, va a otro plano de su propia mente. Es lo mismo que, no sé, la comunicación con ángeles. En realidad uno no... todo está en su conciencia, no se está comunicando con algo que está afuera. Lo que sucede es que uno lo menciona como si algo estaría afuera, que como antes en la antigüedad, ¿no? Pedirle a Dios y Dios sería como un ente externo que está afuera. Nada puede estar fuera de la mente. Bien, ese concepto es una verdad inmutable. Nada está fuera de nuestra conciencia. Mejor dicho, más que la mente, porque como somos conciencia. Entonces esto de pedir guía, si la persona pide guía a algo externo, no va a tener mucha guía. Se le puede pedir guía a una persona que esté en el afuera, pero en realidad la ayuda a la persona la está pidiendo desde dentro. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con eso, que nunca salimos nunca pedimos algo de la afuera. ¿Se entiende? Bueno, a mí no me gusta tanto celebrar mi cumpleaños, me parece un día normal, pensé que yo estaba mal porque mucha gente celebra con grandes fiestas. Bueno, el tiempo no existe, Adi Ríos 91, el tiempo no existe, así que eso es una idea verdadera. A mí me crea dependencia el curso de milagros porque todo es entregar a la fuente y esperar una señal y eso me vuelve loco. No es todo el curso de milagros así, puedes hacer las lecciones prácticas del libro de ejercicios y las primeras 50 o incluso todas las lecciones. No recuerdo que haya alguna que diga de las primeras, ¿no? Que son las principales, que diga pido guía y todo lo entrego al Espíritu Santo.
Las lecciones prácticas, las primeras 50 te recomiendo. Y además, bueno, la teoría es muy profunda. Eso quizás sería como una especie de costumbre o una especie de invocación que incluso lo mencionan algunos facilitadores o algunos maestros. Pero el curso de milagros no es que tiene un método estipulado. Cada uno lo entiende a su manera, cada uno lo vive a su manera. A mí las lecciones prácticas me hicieron muy bien. Y como dije antes, cuando uno está pidiendo guía, en realidad está escuchando a su propia voz de la conciencia. ¿Ok? Bueno, y no hay más comentarios, solamente algunos comentarios de agradecimiento. Gracias desde Houston, saludos Mariano. Ahí dicen, ¿es normal que exista el dolor emocional por trabajar en dejar el sistema de pensamiento falso? No, no. Trabajar en dejar el sistema de pensamiento falso, obviamente quizás el sistema de pensamiento se intenta mantener y quizás ahí hay alguna especie de sufrimiento, pero a medida que uno va avanzando, va a ver los resultados. Y no. O sea, uno está haciendo algo para bien, ¿no? O sea, para conectarse con su conciencia y conectarse con lo real y limpiar su percepción. Y si lo hace de una manera, es decir, con afirmaciones adecuadas y con afirmaciones reales, no tendría por qué sufrir dolor emocional. Ayer sufrí en una situación, culpaba a la otra persona por su comportamiento, pero hoy me has hecho entender que soy yo misma que me aplico ese sufrimiento. Gracias, gracias, gracias. Bueno, genial. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar del otro lado. Recuerden que este material queda grabado. Y nada, nos veremos en algún próximo directo. Que sigan muy bien. Adiós, gracias.